¿Qué tal de nuevo con todos ustedes? Les habla y saluda Sin Mentiras. Oye, teníamos algo de tiempo que no veíamos a nuestro amiguito Jimmy Story, flamante, así dentro de comillas, embajador digital, telemático de Estados Unidos ante el gobierno de Guaidó. Vamos a decirlo así para no herir sus susceptibilidades. Bien, Jimmy Story está en el ojo del huracán. Y yo les dije hace pocos días atrás que había fuertes conversaciones entre el gobierno de Venezuela con el gobierno gringo, face to face directamente. Y el tema Story está allí en la mesa de negociación. Porque ambos gobiernos aparentemente están buscando las mejores condiciones para restablecer las relaciones diplomáticas rotas desde el año 2018. Incluso el gobierno de Venezuela ha dicho que ve con buenos ojos el regreso del que para entonces era el encargado de negocios, Jimmy Story. Hay que recordar también lo siguiente, antes de ponerte la declaración de Story. Story ha sido uno de los principales ductores, impulsores del golpe de Estado en Venezuela, prácticamente desde 2018 hasta acá. Ha estado con la extrema derecha, ha estado con Donald Trump, haciendo y deshaciendo contra Venezuela. Pero vamos a escuchar lo que dice Story respecto a esa posibilidad de regresar a Venezuela. Vamos a escucharlo. Adelante, Jimmy. Pero hay algunos casos, casos médicos o casos de emergencia para viajar, y las personas tienen que llegar a otro país, pedir la visa y gastar una fortuna esperando la entrega de la visa. Sería mejor estar en Venezuela para ayudarles a ustedes en ese proceso. También para ayudarles en otras cosas y trabajar con la sociedad civil, trabajar en las comunidades que necesiten más apoyo de la comunidad internacional. No para entrar en la política doméstica, sino para ayudar a la gente. Bueno, vamos a cortar acá el audio de Jimmy. Aquí está. Jimmy dice, no para entrar en la política doméstica. Claro, Jimmy, ¿cómo vas a entrar en la política doméstica? Si has fracasado. Todo el formato que hiciste conjuntamente con Bolton, con Elliot Abrams, con Marco Rubio, con Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges, Guanipa, los medios de comunicación, los sectores extremistas de Venezuela, los menos extremos que se callaron la boca durante todo este tiempo, viendo cómo el país poderoso y 60 naciones más agredían a nuestro pueblo. Claro, ¿cómo vas a decir que te vas a meter en política si tienes 5 años metido hasta el barro aquí en Venezuela, promoviendo golpes de Estado para zafarte de un gobierno que no les gusta o que no le es del interés de ustedes en Washington? Ahora Jimmy quiere regresar, Jimmy está dispuesto a regresar. Claro, él va a decir desde el punto de vista diplomático, mira, es necesario que se cumplan las condiciones. ¿Qué dijo allí en su programa semanal? Dijo el señor encargado de negocios para la época. Dijo que es necesario el diálogo, que todo va a depender de ese diálogo que se llevó ya en primera instancia en México. Que hasta los momentos es difícil que él venga a Venezuela porque está un dictador. Y que conscientemente, él está consciente de que la sede diplomática es necesaria en Caracas, la reapertura de esa sede diplomática. La misma sede que teníamos allá en Washington y en otras ciudades del país del norte que fueron saqueadas por Carlos Vecchio y por su grupo. Hay que recordarle eso a los venezolanos y a los latinoamericanos. Jimmy Story, este señor que tenemos allí, es un enemigo de Venezuela. Pero ¿cómo? Estamos en una situación de apertura, de diálogo, de pasar la página, de unas conversaciones constructivas. Bueno, vamos a sentarnos, vamos a conversar. Porque el mismo gobierno de Venezuela ha dicho, bueno, si viene Jimmy Story está bien, pongan ustedes su gallo de pelea. Yo dificulto que sea Jimmy Story porque Jimmy Story está más que, ¿cómo se llama eso? Más que desgastado.
más que quemado. Está como Guaidó. Ya es un polvo que ya se volvió la nada en el tema Venezuela. Pero si que quiera regresar, perfecto. Bienvenido a las relaciones diplomáticas de independencia. Pero sí es bueno que también se sepa dónde tiene sede el país del norte y en ese país está un gobierno desafecto a sus intereses, lo van a tumbar. Lo van a tumbar. Eso está claro. Eso ha pasado y la historia sí nos lo remite. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes pues me digan qué opinan del regreso que se está conversando de Jimmy Story nuevamente a la vida aquí en Caracas. Dejamos sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.